Bueno, pues buenos días. Hoy tenemos una entrevista muy especial con Ada Caulín, que es psicóloga y coach educativa. Buenos días, Ada. Buenos días, Verónica. Ha venido a hablarnos un poquito de técnicas de estudio y en concreto de técnicas de repaso, especialmente pensadas para opositores, ¿vale? O sea que tenemos este lujo de contar con su experiencia y con su forma de ver el estudio, así que vamos a aprovechar un ratito con ella para que nos cuente un poco y nos ayude a organizar estos meses antes de las oposiciones. Vale, bueno, Ada, lo primero que a mí me gustaría es que nos contara un poco sobre ti, a lo que te dedicas, ¿no? ¿Qué es lo de ser coach educativo relacionado con tu profesión, con la psicología? Y, bueno, en general, coach, ¿no? Que es lo que ahora mismo está centrada. Cuéntanos un poco. Pues yo soy psicóloga y coach. En el ámbito educativo, ¿no? La gran pregunta es, ¿qué es esto del coaching? ¿Qué es el coach? Porque, ¿qué es ser coach? Porque hay un montón de coach de todo tipo, pero muchas veces no queda muy claro qué es, en qué consiste. Entonces, yo, es verdad, soy una coach un poco atípica porque junto también con psicología, no puedo evitarlo, lo llevo dentro. Entonces, ¿qué hace un coach educativo? Básicamente es ayudar a estudiantes de todo tipo, a conseguir sus objetivos. Es decir, en este caso, opositores, ¿no? Pues a conseguir sacar esa oposición o a conseguir mantenerte enfocado en ella, porque muchas veces ni siquiera es aprobar, o sea, el objetivo final es aprobar, pero es verdad que objetivos más pequeños pueden ser, no, yo es que quiero conseguir sentarme a estudiar. Sí, el Entonces, proceso. claro, son objetivos individuales y un coach básicamente se dedica a acompañar a la persona en su proceso para conseguir lo que se ha propuesto. Yo desde la psicología, además de ese acompañamiento, también me centro mucho en el estado emocional y psicológico de los opositores o de los estudiantes, también universitarios o adultos que vuelven a estudiar también, que sobre todo son estudiantes adultos, que tienen la vida un poco más complicada que a lo mejor los que son más jóvenes. Claro. Qué bonito trabajo, Ada. Porque la verdad es que ese acompañamiento yo lo que me encuentro con las personas, ¿no? Que, bueno, que preparo también, otra parte más técnica, ¿no? Menos la parte emocional, pero veo que esa parte es fundamental, porque muchas veces no es cuestión de tener claro un temario, es pues la prueba mental y la prueba que tenemos que superar con nosotros mismos, ¿no? El reto de eso, de sentarnos primero, de encontrar la motivación, de encontrar el objetivo claro. Establecer hábitos, porque sobre todo cuando estás empezando, es muy difícil. Y si ya llevas un tiempo en el que no has estudiado y te acabas de proponer sacarte una oposición, es más duro incluso porque has perdido, no tienes la carrerilla, ¿no? Sí, sí, es verdad. Claro que Entonces, sí. claro, establecer el hábito otra vez, las rutinas, que ya no es todo técnica, sino prepararse también mentalmente para conseguir lo que quieres. Es clave, está claro. Vamos, es la otra gran prueba de la oposición, es esa prueba mental. Yo lo Sí, digo siempre porque tu hijo me decía, ¿vale? Yo hasta que no lo afronte desde ese punto de vista, la preparación y luego el examen en sí, no fue en mi ocasión buena. claro. Bueno, no sé si conoces un poco los opositores que están relacionados conmigo, son los que se preparan para ser profesores de FP. Entonces ellos tienen temarios pues de entre 60 y tantos, 70 temas, un poquito más incluso a veces, o sea, temarios muy amplios. Y la primera parte del examen tiene varias pruebas, pero una de ellas es escribir un tema durante 2 horas. Salen 5 por sorteo, eligen uno y le tienen que dedicar pues, habitualmente 2 horas. Entonces, claro, es pues mucho retener mucha información, temario muy denso y no sé si a priori nos podrías dar algún consejo desde tu enfoque de cómo afrontar esto, porque bueno, es la parte que al principio a mucha gente le bloquea, le desanima, ¿no? El tener tanta información que trabajar. Pienso yo, es mucha información
para en el último día es un tema, 2 horas, es mucha presión, ¿no? Puede ser mucha presión y también mucha incertidumbre porque no sabes cuál va a ser ese tema. Entonces, yo aconsejaría, si se tiene la opción de acceder a un preparador, siempre. Mientras se tenga la opción de un preparador, siempre, porque los preparadores te van a dar mucha seguridad. Te van a dar, es que lo que hacen es preparar, ¿no? Lo que hacéis es preparar, tú eres preparadora. Entonces, como estudiante, como opositor que eres, te da mucha seguridad, te da mucha claridad y eso ayuda mucho a manejar la incertidumbre. Porque la incertidumbre es una cuestión que a los seres humanos nos cuesta mucho. Sí. Entonces, un preparador siempre te va a dar mucha incertidumbre. Te va a dar mucha claridad, al revés. Te va a dar mucha claridad. Y bueno, yo siempre a mis opositores siempre les digo lo mismo. Yo les aconsejo estoicismo y estructura. Buen lema. Estoicismo y estructura. El estoicismo es una forma de vida que lleva mucha gestión emocional. El estoicismo moderno se centra mucho en cuestiones cognitivas que en la psicología nos encantan y que ayudan mucho realmente, ayudan mucho a manejar todas esas emociones y la incertidumbre y a estar bien en la incertidumbre, que eso es muchas veces es complicado. Y luego la estructura. A la hora de estudiar, a mí la estructura me parece fundamental, porque cuanto más estructures lo que tienes que hacer, cuál es tu temario, qué es lo que tienes que hacer cada día, cuanto más claro lo tengas, cuándo tienes que repasar, cuándo tienes que estudiar, cuándo tienes que... qué temas, qué días, cuánto tiempo tienes hasta el examen, cuanto más estructura tengas, más fácil va a ser para ti. Cuanto más ordenada tengas la cabeza, mejor lo vas a llevar. Vas a estar más... Entonces, preparador, estoicismo y estructura. Pues son unas claves fantásticas porque la verdad yo sobre todo lo que dices de estoicismo y estructura, no lo llamaba así, pero pienso que es la clave, ¿no? Esa gestión de la incertidumbre, incluso qué hacer si al final el peor de los escenarios que te puedas plantear, pues también está en el aire, ¿no? La posibilidad de que ocurra un mal escenario, no salga un tema que te sepa y lo tengas que gestionar, ¿no? Claro, o sea, es que muchas veces hay que parar a decir, vale, ¿qué pasa en el peor de los casos? En el peor de los casos me sale el peor que llevo, mi tema más odiado y me sale ese. Bueno, vale, voy a prepararme para esa situación, pero ahí uno tiene que tener la mente fría. Efectivamente. Porque si no, nos dejamos llevar por el miedo y por el pánico y terminas en un bucle de ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? Si me puede salir lo peor de lo peor. No, hay que aprender a mantener la cabeza fría. El estoicismo nos ayuda a enfrentarnos a esas crisis con la cabeza fría en su sitio y siendo resolutivos, sin dejarnos llevar por el pánico. Fantástico, de verdad que sí. Bueno, pues mira, si quieres vamos a centrarnos un poco en, ya que hablas de estructura, ¿no? Los meses que nos quedan para estas oposiciones en concreto son 4 meses, estas oposiciones se celebran en junio. Mucha gente me pregunta por cómo organizarse los repasos, ¿no? En estos meses que les quedan 4 meses. Y yo, bueno, siguiéndote un poco en tu web de Algo ha cambiado, pues vi que tenías también una información muy relevante sobre lo que era la curva del olvido, que me sorprendió mucho la información de que, bueno, prácticamente olvidamos lo que estudiamos un día, al día siguiente solo recordamos un 50%, eso me llamó muchísimo la atención, no era consciente de hasta qué punto eso era así. Entonces, pues me gustaría que nos hablara un poco sobre eso, ¿no? Sobre la importancia de los repasos y sobre ese olvido tan rápido, como no cuidemos ahí, no pongamos foco. Básicamente,
a mí me gusta explicarlo un poco más sencillo. Puedo dar datos. Puedo dar datos. Yo, Es como que tú me lo expliques lo más sencillo posible. Esa es una buena táctica de profe. hubo un señor llamado Ebbinghaus, un señor, era un psicólogo, que estudió los ciclos de olvido y recuerdo. Y en sus estudios descubrió la aterradora verdad de que en un día olvidamos el 50% de la información que hemos aprendido, pero a lo largo de todo el día. Entonces, eso es en un día, ¿eh? En 2 días, el 70% lo hemos perdido. Y en una semana, el 90% de la información se ha esfumado. Que si lo piensas es un poco aterrador. Frustrante, como tú. Claro, estos son los datos. Esto es lo que dijo este señor maravilloso, Hermann Ebbinghaus. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo explico yo? El cerebro está hecho para protegernos y para ayudarnos, pero hace lo que puede. Hay veces que la lía un poco. Y el cerebro es un órgano muy práctico, muy, muy práctico. Es como Maricondo. No sé si me conoces como Maricondo. Es minimalista el cerebro. Entonces, solo se queda con lo que él considera útil, que no tiene por qué coincidir con lo que tú consideras útil, porque tú quieres toda esa información que te has estudiado, toda es útil para ti. Pero el cerebro no opina lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por las noches, y por eso es muy importante dormir bien, por las noches es cuando se asienta lo aprendido. Y se asienta lo aprendido lo que el cerebro considera que es útil, porque lo que considera que no es útil, lo tira a la basura, ¿no? Lo tira a la basura o como mínimo lo pone en una caja apartada donde tú no lo puedas encontrar y ya después tú como el ordenador lo deja en la papelera y luego ya de la papelera se va. De la papelera no se puede recuperar. Vale. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si queremos que el cerebro mantenga cierta información, por ejemplo, lo que hemos estudiado, tenemos que darle fuerza a ese recuerdo, que básicamente es darle al mensaje al cerebro de decir, por favor, no me lo tires, que lo necesito. ¿Ves? Lo estoy usando, por favor, no lo tires. Entonces, claro, ¿cómo se da fuerza a la información, al recuerdo? Repasando. Porque al volver a leer o al volver a pensar en esa información, tu recuerdo se hace más fuerte y es cuando estás mandando el mensaje de, por favor, no lo tires, necesito esta información. Por eso recordamos, por ejemplo, las tablas de multiplicar, el abecedario, cuántas veces hemos usado las letras a lo largo de nuestra vida, cuántas veces hemos escuchado, Madrid es la capital de España. Esa información que la tenemos tan masticada que se va a quedar ahí para siempre porque la hemos usado mucho. Pues con esto funciona igual. Para eso sirven los repasos, para darle esa fuerza al recuerdo y decirle, por favor, manténlo aquí. Qué bueno. Yo también, en relación con esto, también vi que tú, bueno, eras muy defensora de qué repasar, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa con las oposiciones es que somos de acumular cantidad de material, muchos apuntes, libros, temarios de otras personas. Y yo es verdad que aunque, como te he comentado antes de empezar la entrevista, no soy muy típica en cuanto a mi estructura de repaso, pero sí que soy muy fan, digamos, de elaborar el material por mí, ¿vale? De partir de un material que yo he trabajado mucho, que lo comprendo al 100% o casi, o sea, que intento enfocar mucho tiempo en lo que es preparar el tema y comprenderlo bien. Entonces, claro, quizá eso luego también hace que sea menos necesario una estructura muy rígida de repaso porque ya partes de un material bueno. Pero es cierto que todo el mundo ni tiene a lo mejor la disponibilidad de tiempo de hacerse un buen material de partida. No sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Le das esa importancia a que el material de partida sea de elaboración tuya, que lo hayas trabajado tú? Sí, o sea, es muy importante que el material sea tuyo. Es verdad que, vamos a ver, no nos vamos a engañar, nos viene genial que alguien nos pase unos apuntes maravillosos, muy estructurados y cristalinos. Y claro, nos viene genial porque nos ahorra mucho tiempo y es verdad que también si están bien hechos ayuda mucho. Pero sí que es importante elaborar tu propio material de alguna forma.
No digo que vuelvas a resumir todo lo que ya está resumido o si no tienes tiempo, por lo que sea, vale, no lo hagas todo, no hace falta que reproduzcas todo el temario para ti, pero sí en la medida en lo que puedas. Es decir, si por ejemplo a ti te dan un resumen, haz tus esquemas. Si te dan un esquema, haz tu mapa mental, porque siempre va a ser más útil porque tú hablas tu propio idioma. Claro, es que eso. Tú hablas tu propio idioma, entonces al hacerte tú el material para ti, estás hablando tu idioma. ¿Vale? Tu cerebro lo va a entender muchísimo mejor y va a ser mucho más fácil para él que si estás hablando el idioma de otra persona, que se parece al tuyo, lo entiendes, hay que entenderlo, lo entiendes, pero no es el tuyo exactamente. Entonces, yo aconsejo que si se tiene la oportunidad, se haga material. Sí. Si en casos ya, yo me pongo siempre en el peor de los casos, aún así, el estoicismo, en el peor de los casos, todavía hay cosas que se pueden hacer, que es, no tengo tiempo por lo que sea, por mi situación vital, porque me he puesto tarde o lo que sea, aunque sea, explícatelo, si quieres en voz alta, mientras repasas, te lo explicas a ti mismo con tus propias palabras. Aunque sea eso, y eso es lo que menos tiempo te va a llevar, pero aún así, todo cuenta, aunque sea pequeño, todo cuenta. O lo que digo yo, menos da una piedra. Eso que dice, bueno, yo es que hay una frase que me gusta mucho relacionada con la docencia, ¿no? Porque la he experimentado muchísimo en los años que llevo dando clase, que es que cuando de verdad comprendes algo es cuando lo tienes que explicar. O sea, la frase es, si quieres aprender, enseña, ¿vale? Porque cuando tú tienes que explicar algo, es cuando, o sea, a mí me ha pasado muchas veces en el directo, digamos, de una explicación de una clase, que había algún concepto que yo no terminaba de verdad 100% de comprender, y en el momento de expresarlo en voz alta era cuando se alineaba todo y me surgía la claridad en ese momento. Entonces yo soy muy consciente de que eso es verdad, de que el repaso, pues hablando en voz alta, explicando las cosas, ¿no? Te da una comprensión de la información totalmente organizada, ¿vale? Porque es que si no, no lo puedes explicar. Sobre todo si se lo tienes que explicar a otra persona incluso. Sí. ¿Vale? O sea, porque con uno mismo vale, pero si se lo explicas a otra persona que no sabe de qué estás hablando, sobre todo que no sepa de qué estás hablando, porque entonces te esfuerzas más, toda la información que se trabaja se queda mejor, ¿eh? Sí. Partiendo de esa base, entonces claro, cuando tú tienes que explicar la información, la estás trabajando mentalmente, porque la tienes que ordenar, porque si no la otra persona no se va a enterar. Sí. Entonces eso sería como un tipo, ¿no?, de repaso, que tú le llamas el repaso conferencial, creo. Pero habría otros tipos de repaso también, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco? Hay un montón de tipos de repaso. Hay hasta donde llegue tu imaginación, incluso, mientras vuelvas sobre la información, es repasar. Entonces ya es hasta donde llegue tu imaginación. Pero sí que es verdad que hay técnicas que creo que son las que mejor funcionan. Tenemos, por ejemplo, los repasos conferenciales, que son los que acabamos de decir. A mí esos también me gustan mucho. Yo he dado mucho la tabarra a la gente estudiando. Y cuando no hay gente disponible, tú solo. O sea, tú solo en la habitación, en el salón, donde sea, ¿vale? Los repasos conferenciales, por ejemplo, ya que hemos empezado a hablar de ellos, vienen muy bien para los estudiantes que son más de tipo auditivo, que se le quedan mejor las cosas escuchándolas. Y además, puedes grabarte, si tienes creo que todos los móviles llevan ya grabadora, pero si no, incluso con audios, a un grupo contigo mismo de WhatsApp, incluso te los puedes hasta estructurar. Vienen muy bien porque luego te puedes escuchar a ti mismo y escucharte también es una forma de repasar. Es decir, puedes dar la conferencia y es un repaso y luego puedes ser el conferenciante y luego también puedes ser el alumno. Puedes ser las dos cosas. Ese es otro tipo de repaso, escucharte a ti mismo. O que alguien te lo cuente, si tienes compañeros con los que puedes contar, escuchar a otro compañero también es útil. Luego también, por ejemplo, tenemos el más típico, que es el repaso lectura, que es simplemente leer. Este repaso está bien porque
menos, lo que he dicho antes, menos da una piedra, ¿no? Sí. Pero no, no lo aconsejo para hacerlo solo. O sea, solo este repaso, no. Cuando estemos más cansados, o llevamos mucho tiempo estudiando, o ha sido un día muy duro, o lo que sea, o ese día has dormido mal, o estás desmotivado también. Sí. Yo aconsejaría que cuando eso pasa, no lo dejes del todo. Es verdad, date un respiro, sé bueno contigo, relájate, no te tortures y repasa más suave, como por ejemplo leer. Leyendo ya estás volviendo sobre la información, ¿no? Es lo que he dicho antes, mientras vuelvas sobre la información, está bien. Entonces, por ejemplo, pues los repasos lectura, esos están muy bien. O para el final, para repasos finales también viene muy bien. Eso te iba a decir, porque yo era el que usaba ya en las últimas semanas, ¿no? Repasar los temas, pero ya leyendo. La última semana, bueno, yo a mis coaches sí que aconsejo que la última semana antes del examen tiene que ser una semana muy calmada. Es difícil, pero precisamente por eso. Tiene que ser una semana muy calmada. Trate bien, ten paciencia contigo. Vas a estar nervioso, nerviosa. No pares, pero ve despacio, tranquilo. De los repasos de lectura, salir a cenar. cuídate mucho, quiérete mucho, date caprichos porque te los mereces. Te vas a enfrentar al examen por fin después de trabajar mucho. Así que sé bueno. Pero bueno, perdón que me lío, este es otro tema. Yo la que te lleva al punto de la última semana, pero es verdad que no es ese sistema de lectura es muy pasivo, ¿no? Entonces, quizás pues durante, y también para ti, quería preguntar para lo que son partes más memorísticas, tipos de repaso, por ejemplo, para la bibliografía, que nosotros tenemos siempre que incluir en los temas una parte de títulos bibliográficos, referencias o legislación, esa parte, pues quizás otros sistemas, ¿no? Para repasarla. Sí, para ese tipo de información, que yo les llamo datos puros, que son datos que es difícil, no me va a salir, juntarlos unos con otros o crear relaciones unos con otros. Mi método favorito del mundo mundial, las tarjetas o las flashcards, que son, básicamente es en un folio, cartulina, lo que tú quieras. Por un lado te pones, por ejemplo, para las leyes, va súper bien. En un lado te pones ley 27 del 8 de 2021, tal, por un lado. Por el otro lado, pones en qué consiste la ley o todo lo que tengas que saber sobre la ley. Entonces, vas acumulando las tarjetas y luego ya juegas con ellas. Porque el juego también ayuda a despejar un poco la mente. Con jugar con ellas me refiero a que juega a ver cuántas eres capaz de recordar. Las que no recuerdes las pones en un montón, las que sí recuerdas las pones en otro montón. Las que no has recordado, sabes que son las que tienes que repasar más. Estas son las que te sabes y eso también anima mucho. Cuanto más crece este montón, es como, ¡ay! Veo resultados. Eso psicológicamente ayuda un montón. Claro, claro que sí. Y se puede hacer rollo trivia. Te las puede preguntar a alguien también, por variar un poco, por levantarte un poco del escritorio, ¿no? De la mesa. Claro, que este proceso es muy solitario y siempre que se pueda compartir un poco, es verdad. Exactamente, sí. Sí, y además también, si tienes la oportunidad de hacerlo divertido, pues digo, esto ya es hasta donde llegue la imaginación de la gente. Si tienes la opción de hacerlo divertido, va a ser mejor, porque todo lo que es divertido o despierta en ti algún tipo de emoción, a tu cerebro le gusta y no lo suele tirar. Lo que queremos todo el rato. Que es lo que queremos que se mantenga ahí. Entonces, también son súper útiles porque si las haces pequeñitas, yo suelo hacerlas como tarjetas de presentación. Sí, cabe, depende del contenido, ¿no? Como tarjetas de presentación. Lo bueno de hacerlas pequeñitas también es que te limita el espacio y te obliga
a sintetizar. Que no Y ahí hace ya falta. estás trabajando la información. Con lo cual, mientras haces las tarjetas, ya estás repasando. Es como Claro, un doble repaso cuando las lees y cuando las haces. qué bueno. Y cuando hablas de, por ejemplo, antes has dicho las personas que son más auditivas, ¿no? Porque yo también eso lo noto mucho en mis alumnos, ¿no? Que hay gente que la información necesita que le venga a través de unas fuentes pues más auditivas y otros más visuales, ¿no? Si eres una persona que aprende más de forma visual, entonces quizás escribir estaría bien para repasar, Sí, ¿sí? ahí tendrías, por ejemplo, la reproducción del temario, que es otra técnica de repaso. Consiste en reproducir lo que ya está hecho, sin mirar, a ver de qué eres capaz de acordarte, a ver qué partes has omitido, esas son las que tienes que volver a repasar, evidentemente. Por ejemplo, si tú tienes un esquema hecho o un índice, tienes que ser capaz de volver a reproducir ese índice, porque realmente es lo que vas a hacer en el examen. Tienes un Claro. tema y lo vas a tener que reproducir. Mm. Entonces, esto para las personas visuales va genial, porque escribir ayuda mucho Sí. a retener ese conocimiento. Entonces, esa técnica a mí me gusta mucho, es Mm. activa, con lo cual muchísimo mejor. Todas las técnicas que sean activas, muchísimo mejor, Claro, porque claro. se trabaja más, el cerebro trabaja más. Mm. ¿Cuál es el problema? El tiempo. Claro, se te van 2 horas en escribir de verdad un tema, claro. Exactamente. Vuelvo a ponerme en el peor de los casos. No tienes tiempo. Si no tienes tiempo, en vez de reproducir el tema entero, pero para hacer esta técnica, índices, vale. Mm. Con índices, vale. Tú escribes el índice, o sea, escribes un punto o apartados, subapartados, e intentas pensar en lo que hay dentro. Ya no reproducir mentalmente, sino pensar en lo que había dentro de ese apartado. Estás escribiendo, estás reproduciendo el temario, pero de una forma un poco más rápida. Claro. Entonces, esto es mejor que nada. Sí, sí, estamos de acuerdo. Si vas Claro. falto de tiempo, peor de los escenarios, vas falto de tiempo, esta es una forma de repasar también de forma visual. Si tienes esquemas, reproducir los esquemas. Si tienes mapas mentales, reproducir los mapas mentales. Genial. Esto para Y la visual muy bien. Las tarjetas también, ¿eh? Para los sí, visuales. Las claro. tarjetas, Y claro, pero para datos muy, muy concretos, ¿no? Conceptos, pues, o leyes, bibliografía o sí, listado de. Bueno, sí. ya que hablamos de tiempo y nos quedan 4 meses hasta esta oposición en concreto, ¿cómo le recomendarías tú a las personas que están pues, ahora mismo en ese punto, ¿no? Que ya ven el examen relativamente próximo, 4 meses? ¿Cómo algún consejo así? Sé que es muy individual la cuestión, pero para organizarse esos 4 meses, pues seguir avanzando en temario nuevo o cómo estructurar un poco los repasos cada semana o cada 2 semanas, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo afrontarías esa preparación en 4 meses? Pues como tú has dicho, esto es muy individual. Este tipo de cosas, por ejemplo, son las que se tratan también en el coaching, ¿vale? Claro, Sesión individual. Depende mucho del sistema que estés usando, si es de vueltas o es de arrastres, o es de arrastre. Pero sí que puedo decir que si todavía no se ha empezado a repasar, vamos a suponer que todavía no se ha repasado nada, sí que puedes estructurar los repasos en 3 tipos de repaso, que son los iniciales, los intermedios y los finales. En los repasos iniciales son más duros, o sea, tienes que ser mucho más consciente, o sea, no, perdón, que se me ha ido. No es que sean más duros, tienes que tener mucha conciencia en lo que estás haciendo, en lo que estás repasando. Y otra vez vuelvo, sé bueno contigo. Es el sí, primer repaso, hay muchas sí, cosas que no te vas a acordar, no te preocupes, no pasa nada, queda el repaso intermedio. El repaso intermedio sí que es el más duro. Ahí tienes que tener muy claro qué sabes, qué no sabes, tienes que ser muy consciente de cuáles son los puntos que más te está costando recordar, porque son los que más vas a tener que trabajar. Y luego están los repasos finales. En los repasos finales tienes que tenerlo todo ya casi hecho.
Aquí en los repasos finales, el repaso de la lectura va muy bien. O repasar haciendo exámenes, también. Si tienes exámenes de otros años de oposición, también. Aquí viene súper bien. En los repasos finales, que son los más suaves, porque se supone que en el repaso intermedio ya lo has afianzado todo mucho más. Pero ya no puedo decir, es que depende ya mucho de la persona de cuándo ponerse a hacer ese tipo de repasos, porque Sí. depende del sistema. Claro, bueno, entiendo que la mayoría de opositores entienden la jerga que tú has mencionado de arrastre o vuelta, pero con tus palabras, ¿qué sería para ti un sistema de arrastre o de vuelta? Pues el sistema de vueltas para temarios muy extensos viene muy bien, que es básicamente te estudias todo el temario, todo, y una vez hecho todo el temario, empiezas a repasar desde el principio y le das otra vuelta al temario y vuelves a repasar, le das otra vuelta al temario. Ese, por ejemplo, lo he visto mucho en PIRES, en PIR, en psicología, que es donde vengo yo. Claro. Entonces, sé que se suelen usar más en eso, sobre todo en oposiciones con temarios muy largos. ¿Cuál es el problema de esto? No nos va igual de bien a todos, porque cada uno es como es. Entonces, a la gente que tiene que coger carrerilla, no le va muy bien, porque se empieza muy fuerte desde el principio, porque tú te estudias muy bien, de forma muy consciente, la primera vuelta y después ya va repasando vueltas. Pero la primera vuelta es muy dura. Bueno, muy dura. Depende, ¿no? De para quién. Pero tienes que ser muy consciente de que tienes que memorizar muy bien. Y aquí en la primera vuelta no estoy hablando de repaso. Los repasos van en la segunda, tercera, cuarta. Claro. Entonces, ¿cuál es la alternativa? El método de arrastre. El método de arrastre lo bueno que tiene es que te permite coger carrerilla. Es decir, a lo mejor me lo voy a inventar un poco, que depende de la posición, pero la primera semana te estudias 2 temas. Sí. La segunda semana te estudias los siguientes 2 temas, es decir, 3 y 4, y repasas los 2 primeros. La tercera semana metes otros 2 temas nuevos más y repasas los 4 anteriores. Entonces, lo que vas haciendo es que vas arrastrando temas, de ahí se llama el arrastre. Luego hay una versión intermedia, que es un mixto, que va por vueltas, pero son vueltas de arrastre. O sea, vas arrastrando y una vez que lo has arrastrado todo, vuelves otra vez. Claro. Pero depende mucho de la persona también. No creo que haya un método mejor o peor. Este mejor o peor, no. Depende mucho del tipo de temario y depende mucho de la persona, de si necesita o no coger esa carrerilla. Claro, claro. Sí, por supuesto. Además, ya hemos llegado a una edad que cada uno tendrá su método que le funcione y cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Claro. Y bueno, ya por último, para ti, que también he visto que lo recomiendan mucho, lo que son los micro repasos. ¿Qué nos podrías decir de esto? Los micro repasos son los repasos en tiempos muertos. Como por ejemplo, haciendo cola, yendo de un sitio a otro, en el transporte público. Sí, aprovechar. Claro, es aprovechar los momentitos muertos. Incluso, mira, por ejemplo, si vas de un lado a otro y te has grabado, te has hecho un repaso conferencial, hay gente que por la calle se pone los cascos y escucha podcast o escucha música, tú escúchate a ti. Escúchate a ti hablando. Sí. Que tienes que subir al transporte público, en el autobús, en el metro o lo que sea, te pones tus cascos y te escuchas. Qué bueno. Y te escuchas, estás repasando y estás utilizando ese tiempo muerto, que a lo mejor son 5, 10, 20 minutos, media hora. Oye, pues estás repasando, ¿no? Podrías estar así, mirando al techo, pero no, estás repasando. Qué bien. Aquí también van muy bien las flashcards, las tarjetas, porque al hacerlas chiquititas
te caben en el bolsillo. Te caben en el bolso, te caben en el bolsillo o en cajetillas y imagínate que estás en el autobús. Claro, la verdad es que es práctico. Sí, sí. Es muy práctico. Entonces, Pues, sí que sé que hay gente que lo hace porque me lo han dicho, amigos opositores me lo han dicho, de que a lo mejor van por la calle o estar en el baño, también me lo han dicho, y estar. Tengo sí. un amigo que tenía en su baño, bueno, él lo podía hacer porque vivía solo, pero tenía en su baño, en la pared del baño, apuntes. Madre mía. Eso Cada es uno, sí, sí. aprovechar ese microespacio de tiempo, cada uno se Que lo sí, busca. libertad. Y hay gente que también se pone frases motivadoras en el espejo del baño, pues nada, ahora acompañamos Pues de Apple. este chico tenía los apuntes en el baño. Pero sí, es usar los tiempos muertos para eso. Y en vez de ir tú solo pensando, porque el pensamiento es muy caótico y es muy rápido y muy caótico, entonces tiendes a ir de un lado para otro, recordar algo que había del tema de allí, tal, no sé qué. Yo aconsejo que en vez de darle vueltas, simplemente darle vueltas, lo hagas bien. Estructúralo. Escúchate, mira tus tarjetas, hazlo con un poco más de estructura. Pero si lo vas a hacer, si vas a pensar en el tema, pues hazlo bien. Efectivamente. Es que al final nos medio obsesionamos, pero bueno, es inevitable, yo creo, Es hasta normal, sí. es normal, es normal. Genial, Ada, ha sido una información súper valiosa la que has compartido con nosotros. Y bueno, ya para terminar de aprovechar que estás aquí, ¿algún consejo o recomendación final que podrías dar a estas personas que están ahora en plena oposición? Oposición en época de pandemia, que es un plus ahí además. Es un plus, ¿eh? Esto, los estudiantes de ahora, los opositores de ahora, se están pasando la oposición en nivel difícil. Es un esfuerzo muy grande, a veces es muy duro, pero merece la pena. Entonces, mi consejo sería, por lo que yo he visto con los opositores con los que yo he estado, es, si les tengo que dar un mensaje, es sed buenos con vosotros, sed pacientes, va a haber muchos momentos de agobio, sobre todo cuando se acerque, seguramente siempre tengáis la sensación de que no lo lleváis bien, no os lo creáis, no os creáis esas cosas que la mente dice, ¿vale? Porque a veces nos da mensajes muy malos. Sed buenos con vosotros, sed pacientes. Cuidaos mucho y paciencia y estoicismo. Estructura y estoicismo. Pues genial. La verdad que si de verdad somos capaces de aplicar todo eso, va a haber una gran diferencia, es cierto. O sea, yo A veces es difícil, pero funciona muy bien. Cuanto mejor te tratas, cuanto más bueno eres contigo, tu mente se bloquea muchísimo menos, estudias mucho más, recuerdas mucho más y vas con otra actitud. Vas a ir nervioso porque vas a ir nervioso y eso es bueno, ¿eh? Cierto nivel de nervios en el examen es bueno porque te activa. Claro. Entonces, pero vas a ir con otra actitud. Vas a ponerte cada día con otra actitud, va a ser menos duro. Qué bien. Pues nos apuntamos todos esos consejos, espero que se los puedan aplicar. Pero Y que os haya ayudado. por supuesto que sí, vamos, súper valiosa. Un lujo tenerte. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros y por todo lo que nos has ido compartiendo y contando. Y bueno, pues te seguimos la pista. Y nada, pues un placer. Que vaya muy bien también con tu coaching y todos esos proyectos que tienes ahora en marcha. Bueno, pues Sí, nos despedimos. muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.